Bueno, pues yo me parezco a aquel pastor que invitaron a una iglesia y querían escoger pastor, así que vino el pastor el primer domingo, los diáconos le recibieron en la puerta, le dieron la mano, bienvenido, bienvenido, pase, el pastor subió al púlpito, predicó, todo el mundo contento, salió el pastor, los diáconos en la puerta, le despidieron, muchas gracias, hasta el domingo que viene. El pastor llegó el domingo siguiente, le recibieron, subió al púlpito y el pastor repitió el mismo sermón. Y claro, ya los diáconos se pusieron un poco nerviosos, ya no salieron a la puerta, ya le dijeron adiós en la iglesia, pero tenía que volver al día siguiente. Así que el domingo siguiente vino el pastor, le recibieron, subió al púlpito y predicó el mismo sermón. Y entonces esta vez ya le llamaron al cuarto y dijeron: oiga, perdone, usted ha venido 3 veces. La pregunta es: ¿usted no tiene otro sermón? Y él dijo: no, yo sermones tengo mucho. Dice: pero ustedes no han puesto en práctica el que prediqué el primer día. Así que no sé si es que no habéis puesto en práctica lo que he predicado esta mañana, pero mi idea era, evidentemente, poder pasar un poquito de tiempo en este pasaje, que, como os comentaba esta mañana, de una manera más, diríamos, genérica o general, son pasajes que posiblemente los entendemos, los leemos, nos quedan algunas frases, ¿no? Solo tú tienes palabras de vida eterna, pero que el contexto muchas veces nos falta. Y nos falta porque cuando yo leí el contexto, porque yo tenía esta idea en mente, era lo que quería hablar, así que puse y digo: ostras, ¿cuántos versículos tengo que leer? Digo: no, tengo que leer por lo menos del 60 al 71. Y claro, tengo que incluirlos todos. Y entonces ahí es donde viene muchas veces la complejidad, ¿no? Tenemos que ver el contexto, tenemos que ver lo que dice y tratar por lo menos de entenderlo y, si puede ser, explicarlo mejor, ¿no? Así que sí, esta mañana hablábamos de que tenemos ante nosotros la oportunidad de elección. Y en el mensaje que predicamos del Evangelio, o la vida cristiana que vivimos después de haber aceptado el Evangelio, tiene 2 opciones: o lo seguimos o nos vamos, no hay más. O sea, podemos decir que tenemos etapas, que tenemos momentos, pero en la realidad lo que el Señor pide es compromiso y fidelidad y obediencia y creer lo que Él dice. Y la realidad, como decíamos esta mañana, es que a veces nos parece duro lo que nos dice la palabra de Dios. Nos parece duro porque ataca a cosas a las que nosotros tenemos que renunciar. O a lo mejor alguien viene, lee un pasaje y dices: el Señor me está hablando a mí. No, es el Espíritu de Dios que nos habla. Y nos damos cuenta, leyendo esta mañana el texto, que esto que a ellos les parecía duro o difícil de aceptar, que eso es lo que posiblemente nosotros diríamos, si fuéramos honestos, difícil de cumplir, era ni más ni menos que un camino mejor. Claro que es duro, porque tenemos que renunciar a cosas que son importantes para nosotros, pero Él les estaba diciendo: no voy a dejar de alimentaros, no voy a dejar de cuidaros, no voy a dejar de enseñaros. No se trata de que si tenéis una necesidad o una enfermedad no podéis clamar a mí y yo, como el médico divino, si quiero os voy a sanar. No se trata de quitaros lo que para vosotros ha sido importante hasta ahora. No se trata de que no vea que tenéis hambre o que tenéis una necesidad. Se trata de algo mejor. Pero cuando nosotros tenemos que cambiar a algo mejor, a veces tenemos que renunciar a cosas o que son buenas o que no son malas, pero que están llenando el espacio que el Señor quiere ocupar. Por eso hay lecciones, y esta tarde quiero que aprendamos 3 lecciones. Esta mañana hablábamos de que hay 2 actitudes o 2 decisiones que tomar frente al Evangelio: o aceptar lo que el Señor dice y entender que, aunque haya cosas que quizás no comprendemos del todo, pero una cosa es cierta: solo Él tiene palabra de vida eterna y no podemos ir a nadie más, con lo cual tenemos que ir por ese camino, o marcharse. Esa es una lección. Pero fijaros que aquí dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, o sea, murmuraban sus discípulos, no la gente que había llegado porque era novedad.
No, los que le habían seguido, como dijimos esta mañana, habían estado muchos de ellos en la multiplicación de los panes y los peces, después habían oído que había cruzado al otro lado y le siguieron, después escucharon con enorme atención que yo soy el pan de vida y entonces realmente les captó la atención, pero llegó un momento que el mensaje fue más allá. Estos eran los que tenían interés, pero evidentemente era dura la palabra, porque ahora les dijo, pero esto físico, esto que tanto os importa, esto que es tan importante, esto es lo menos valorado, porque lo importante es que podéis tener el pan de vida con vosotros. Lo importante es que esa vida que yo he entregado en la cruz y que evidentemente después servirá para que vosotros podáis tener vida juntamente conmigo, es intrínseca. Los padres vuestros vieron el maná, lo cogieron. Ese maná se estropeaba. Por eso tenían que cogerlo cada día para que entendieran la dependencia de Dios. Cuando querían tomar más de la cuenta, se estropeaba. Es verdad que Dios quiere ser un Dios especial y un Dios que tiene cuidado de nosotros. Él mismo dice, no os estéis, por nada estéis afanosos, sino sean vuestras conocidas vuestras peticiones delante de mí. Pero la primera lección es que nos dice la Escritura que muchos volvieron atrás. Muchos volvieron atrás. No se trata de que algunos volvieron atrás. No, se nos dice continuamente que muchos volvieron atrás. ¿Por qué? Porque evidentemente la palabra predicada con el poder del Espíritu tiene una reacción. No nos deja indiferentes. O aceptamos y entendemos lo que Dios quiere, o evidentemente nos marchamos por otro camino. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Pero no fue algo momentáneo, no fue algo de un momento en el cual no les gustó el sermón. Si leéis, dice, y ya no andaban con él. O sea, el gran Jesús, aquel del que hablaban maravillas, aquel al que habían dicho tiene autoridad, aquel que le habían visto hacer milagros, aquel que le siguieron por mar, que fueron a buscarle a Capernaum, aquel que durante días, porque esto ocurrió de diferentes días, había llenado su vida, no solamente no estuvieron de acuerdo, no solamente se sintieron ofendidos, no solamente volvieron atrás, sino que fue un cerrar una puerta para no volver a entrar. Y a veces nosotros nos cuesta entender este concepto. Y digo que nos cuesta porque evidentemente, como decíamos esta mañana, la palabra discípulos es empleada aquí genéricamente, porque la siguiente pregunta es hecha a los 12. Así que aquí vemos que discípulos simplemente era un término para hablar, como decíamos esta mañana, de aquellos que realmente querían seguir al Señor, querían conocerle, querían parte de su poder y sobre todo querían los beneficios de su poder. Por tanto, muchos volvieron atrás. ¿Por qué quiero deciros eso? Porque en estos días en estos días en los cuales sabemos poco de lealtad y poco de fidelidad y mucho de sentimientos, en estos días en los cuales según nos levantamos así pensamos, según quien nos rodea así nos influimos, a veces nos desequilibra un poquito que la gente vuelve atrás. No solamente vuelve atrás, sino que muchos que por tiempo estuvieron al lado nuestro diciendo que eran creyentes, a lo mejor tomando puestos de responsabilidad, quizás estando aquí en la alabanza, no lo sé, han vuelto atrás. Pero vuelto atrás de manera que en muchos casos ni siquiera podemos pronunciar el nombre de Dios. Muchos que estuvieron no están, porque nos da tristeza, por lo menos a mí me da tristeza y sé que a vosotros también, cuando alguien por una razón que no es una razón, digamos, de que el Señor les ha llamado a otro sitio, se han cambiado de casa o cualquier cosa, sino por desavenencias, desaparecen de la iglesia. Pero nos alegramos cuando los encontramos en otro sitio. Yo el otro día fui a una reunión y me encontré una persona que años y años y años han venido a la iglesia, cada vez que venían decíamos, hay que contestar, el domingo que viene estamos aquí. Desaparecían, como el Guadiana, ¿verdad? Y cuando hablabas con la familia decía, no, si son creyentes, no, si aman al Señor, no, si el domingo vendrán. Sin embargo, fui a una reunión y encontré a la esposa y me dice, ahora voy a venir aquí. Y yo tengo que confesar que no dije lo que pensaba. Dije,
Podría haber dicho, ¡ah! Lo veremos. Pero dije, ¡ah! Por no decir nada. Después de un mes fui a la reunión y la persona estaba allí. Y entonces dije, ¡ah! Y me dijo, no, sigo viniendo. Y dije, ¡ah! Bueno. Pero ahora cuando la vea diré, ¡ah! Por fin me lo creo. Porque deseos tenemos todos, ánimo tenemos todos, pero muchas veces el enemigo sabe nuestros puntos flacos y nos desubica de un lugar, a lo mejor con razones pertinentes, porque alguien me dijo algo y a mí me sentó mal y Satanás puso el amplificador y me desubico. Bueno, está, por decirlo, dentro de lo humano, pero es que muchos salen para alejarse del Señor, para vivir en un mundo donde creen que lo controlan todo y que tampoco es necesario ir a la iglesia, y cuando nos damos cuenta no le siguen a Él. Esa es la realidad. Por eso, evidentemente, tenemos que estar cuidando a la gente, tenemos que dar oportunidades como el Señor lo hizo, pero no nos extrañemos. El Evangelio es confrontación. Esto de que es el Evangelio de la paz es verdad, es una paz interior, pero cuando el Evangelio es vivido real es confrontación. Porque nosotros debemos vivir a la altura de lo que Cristo espera de nosotros. Por tanto, esta gente se les dio una posibilidad de subir un escalón más, de alcanzar cosas que ni siquiera habían logrado pensar, que no solamente tendrían un reino quizás con el Mesías derrocando a los romanos, sino que podrían ser personas que tuvieran al Hijo de Dios viviendo en su interior, que pudieran gustar por el medio del Espíritu de Dios algo de la divinidad de Cristo, que pudieran ser personas comunes convertidas en personas extraordinarias. Eso es lo que yo pienso que hace el Evangelio. Ya sé que para muchos a veces parece que hemos perdido, pero hermanos, lo que hace el Evangelio es convertir personas comunes en personas extraordinarias para la gloria del Señor. O sea, ¿qué posibilidad tengo yo? Ni con todas mis capacidades, ni con todo lo que yo tengo de cambiar una sola vida, ninguna. Pero nosotros estamos trabajando, predicando el Evangelio que transforma la vida, y no la vida de aquí, sino la vida para toda la eternidad. A eso hemos sido llamados. Por eso es tan importante que entendamos que nosotros los discípulos tenemos que mirar al Señor. Es cierto que hay más discípulos al lado, unos son buenas influencias, otros son influencias distintas y algunos son malas influencias. Y tenemos que aprender, no a dejar a la gente de lado, pero tenemos que aprender a ver la gente como lo que es. A ver incluso los consejos como los que son. Evidentemente, decíamos esta mañana, la palabra era dura porque no le gustaba lo que les decía. Porque evidentemente era un paso de humildad, de entender que todavía necesitaban algo que comprender. En segundo lugar, muchos siguen a Cristo por un tiempo. Esto es otra cosa que tenemos que entender. ¿Por qué? Porque aún en la parábola del sembrador se nos explica. El sembrador salió a sembrar. Y si queréis, nos vamos a apropiar del término. Nosotros somos sembradores y nuestro único mérito o demérito está en salir a sembrar. Es lo único que podemos hacer. Si nosotros salimos a sembrar, lo que sembramos es la palabra de Dios. La tierra está, una tierra en el camino, otra tierra entre los arbustos, otra entre los matorrales o entre las piedras, otra entre las piedras y otra en buena tierra. Y hermanos, la misma semilla predicada por el sembrador que sabe lo que tiene entre manos, da diferentes resultados. Se nos explica en esta parábola que los discípulos pidieron comprender que una de ellas cae en el camino. ¿Cómo ha podido ocurrir esta mañana o el domingo anterior o el otro cuando hemos dicho esto es lo que Cristo propone, Él tiene palabras de vida eterna? ¿Quién quiere aceptarlo? Y nos dicen, pues sí, pero ahora en este momento no lo vamos a dejar. No da ni siquiera un pequeño margen de germinar, porque bueno, lo han escuchado pero no les conmueve. Luego hay otra parte que cae entre las piedras y el problema es que no llega a enraizar. Parece que prende, parece que cumple su propósito,
pero no hay tierra preparada para que la semilla tenga raíces. Con lo cual, con el sol, con las tempestades, con las tribulaciones, con todo lo que ocurre, con que a mí me prometieron un Jesús que me haría la vida fácil y ahora no me ha dado lo que pensaba, se muere. Luego está la de los espinos. Esa sí llega a fructificar, pero como resulta que el mundo y todos los deseos están ahí, a medida que crece la semilla, crece lo otro, de tal manera que la ahogan. Pero hay una parte que cayó en buena tierra. Esa tierra fue preparada por el Espíritu de Dios. Esa tierra fue preparada por la oración de aquellos que, como nosotros, como iglesia, oramos por personas que conozcan al Señor. Y esa parte de tierra que está preparada recibe la semilla. Y a su tiempo da fruto 30, 60 y 100%. ¿Culpa del sembrador? No. El único problema que tenía este sembrador es que tenía mal pulso. Le caía por ahí. No. ¿Culpa de la semilla? No, es poderosa. El resultado está en la tierra. Y en cierta manera, eso es lo que nos enseña este texto. Esa multitud que seguía al Señor había sido conquistada. Conquistada por lo que oía del Señor. Conquistada porque les alimentó. Muchos estuvieron allí y vieron 5 panes y 2 peces. Y vieron las 12 canastas que se recogieron. Y dijeron, realmente este tiene autoridad. Verdaderamente decían, este es el profeta que había de venir al mundo. Nuevamente, cuando el Señor les habló en los versículos anteriores de que era el pan de vida, esta gente dijeron, Señor, danos siempre este pan. O sea, las reacciones eran, este hombre que ha hecho esto es un profeta, Dios le ha bendecido, ha hecho un milagro. Luego, cuando les habla del pan de vida, danos siempre este pan. Y el Señor dice, este pan no, porque este pan ya lo tenéis vosotros. Y este pan dura lo que duró el maná, el tiempo que vivas. Pero yo os voy a dar un pan que es para toda la eternidad. Pero para ello tenéis que renunciar a vuestra propia vida. Para ello tenéis que renunciar a vuestros deseos. Para ello tenéis que daros cuenta que no sois suficientes, que necesitáis la nueva vida que yo os ofrezco. Para ello tenéis que comer mi carne y beber mi sangre. Y entonces permaneceré en él, permanecerá en mí y yo en él. Fijaros bien. O sea, lo que nos está hablando es de una identificación total. El Evangelio es dejar de ser yo para que Cristo viva en mí. Esa es la dificultad. O sea, la oferta es buena, porque la oferta es el pan de vida, gratis. Pues Señor, si es así, dame siempre este pan. No, pero cuidado. Eso incluye que yo tengo que ser uno contigo. Eso incluye que no es que tienes que dejar tu personalidad, ni pensar, ni hacer, ni volver a ser esclavo. No. Es que vivas para mí, que busques mi voluntad, que busques lo que yo quiero. Y evidentemente ellos dijeron, esta palabra no la podemos aceptar. Pero es lo mismo que dijo Nicodemo. Nicodemo, el gran maestro de la fe, el gran, diríamos, intelectual, va al Señor y le dice, maestro, rabí, sé que has venido de Dios como maestro. Dime qué tengo que hacer para tener la vida eterna. O sea, mientras le pedimos que eres el maestro y dime lo que tengo que hacer, todo va bien. Pero Jesús le dijo, pues te es necesario nacer de nuevo. Y entonces Nicodemo le dijo, dura es esta palabra. No la puedo entender. Tengo que volver a entrar en el vientre de mi madre, ser un bebé y nacer de nuevo. Era su mente lo que tenía él, evidentemente. ¿Por qué? Porque las cosas espirituales, ahora lo va a aclarar el mismo texto, son difíciles de comprender si no es por el Espíritu de Dios. El Señor Jesús no está buscando seguidores a cualquier precio. Está buscando seguidores que acepten el precio que Él pagó. No está mendigando que le sigamos y vivamos como queramos. Nos está diciendo en esta tarde que Él no va a cambiar.
que Él ha hecho su parte, que Él ha venido a este mundo mucho más que a cambiarnos las circunstancias o a cambiarnos la situación. Ha venido a algo espiritual, algo que tiene trascendencia eterna. Por eso tenemos aquí en estos versículos que dice: pero algunos de vosotros que no creen. Y nos añade: porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Es curioso. Estamos casi en los primeros capítulos de Juan. No sería hasta el final que el traidor sería mencionado y sería, en cierta manera, diríamos, dado a conocer. Pero la realidad es que hay muchas personas que están ansiosas de religión, ansiosas de tener una seguridad, ansiosas de tener a alguien que de alguna manera les dé sentido a la vida, pero no quieren tener a un Dios que cambie y transforme sus corazones, porque eso es mucho más duro y eso es mucho más importante. Pero el Señor dice: lo estoy diciendo a los que os ofendéis, lo estoy diciendo a los que os marcháis, lo estoy predicando sabiendo quiénes vais a creer y quién no, pero sigo predicando este mismo mensaje. Yo digo: el que come mi sangre y el que come mi carne y bebe mi sangre, también debe vivir para mí. Así que incluye la renuncia, y entonces eso es difícil, porque nosotros queremos lo bueno del Evangelio, pero evidentemente no esas, diríamos, condiciones que el Señor nos pone. En tercer lugar, muchos desean seguir a Cristo, pero curiosamente se desarman, no pueden creer que no pueden hacer nada para comprar la salvación. Este es uno de los grandes paradojas de la vida. Creen que si nosotros predicáramos un evangelio donde la gente tuviera que hacer algo, y de hecho está probado que cuando tienes que hacer algo la gente normalmente se esfuerza, pero claro, nosotros vamos y decimos: no, a ver, la única cosa que puedes hacer es entender que tú eres pecador y que Cristo murió por ti. No, pero yo puedo hacer algo. No, es que la salvación tiene un precio tan alto que no puedes comprar. No es que es barata, es que el precio era tan alto que el mismo Dios se encarnó y vino a este mundo a morir. ¿Y entonces qué tenemos que hacer? Pues orar al Señor, pedirle que te perdone. Sí, pero ¿qué más tengo que hacer? No, a ver, el Señor está aquí. Señor, ve tu corazón. Si tú entiendes que eres pecador, pídele perdón, arrepiéntete, Él te perdona y en ese momento Él viene a vivir a tu vida, te da el Espíritu de Dios y vas al cielo. Y cuando tú ya piensas que está a punto de caramelo, vamos, que le has quitado hasta el papel, ¿viste? ¿Y qué tengo que hacer? Pues hijo, no sé. A ver, volvamos a empezar. Porque la salvación desnuda al ser humano y le mantiene en la condición de que no puede comprar absolutamente nada. Que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Y entonces necesitamos el Espíritu de Dios que nos haga ver esa situación para que nosotros entendamos que la salvación tiene un precio tan alto que no lo podíamos pagar. Y Él pagó el precio. Y lo ofrece gratuitamente, pero el precio fue muy, muy grande. Sin embargo, otra vez, esta gente rehusaron a Jesús. Sí, hoy en día la gente rehúsa a Jesús. Lo rehúsa de miles formas diferentes. Ya vendré, ya me lo pensaré. Bueno, sí, ¿me acompañas a la iglesia? No, es que hoy no puedo. ¿Qué hacemos nosotros? Mira, algunas veces desesperarnos. Otras veces decir, sobre todo si es familia que llevas años hablando, perder la fe, no en el Señor, sino en ellos. Sin embargo, el Señor nos enseña aquí una cosa muy importante. Él sabía los que habían de creer y los que no. Y a todos les dio de comer del mismo pan y con el mismo amor. Esa es nuestra parte. Nuestra parte no es decidir a quién vamos a predicar o a quién vamos a rechazar. Evidentemente, algunos se irán solos. Pero, hermanos, el Señor Jesús sabía. Es más, terminará el texto con una verdad impactante.
Sabía que se iban a ofender. Sabía que aquellos que le habían dicho, eres el maestro, danos siempre este pan, volverían la espalda y nunca más le seguirían. Sabía que muchos por la eternidad estarían perdidos. Pero no tenía otro mensaje que dar. Como tú y yo no tenemos otro mensaje que dar. Porque no vale la pena. Porque pueden ser perdidos engañados o perdidos por lo menos sabiendo la verdad. Porque lo que cambia vidas es la conversión, el nacimiento de nuevo. Así que estas dos palabras de advertencia para nosotros. Muchos van muy lejos con el Señor, pero eso no quiere decir que seguirán todo el camino. El mismo apóstol Pablo dijo, y yo oro y pido que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo no sea eliminado de la carrera de la vida. Hermanos, cuidémonos. Nos creemos fuertes, pero ante las dificultades y sobre todo las artimañas del diablo, que usa muchas veces nuestros peores momentos, nuestros momentos en los que estamos hundidos, para muchas veces desenfocarnos y llevarnos a un estado tal que nos alejemos de todo aquello que ha sido el modus vivendi. No solo eso, sino que nos alejemos del Señor. Aquí hay algo importante. Hermanos, si algo te ofende, díselo al Señor, porque seguramente Él te enseñará qué hacer con esa ofensa. A lo mejor, humildad. A lo mejor, arreglar. Pero sobre todo, no darás lugar al diablo. ¿Por qué? Porque no pienses que somos cristianos inamovibles, ni que somos cristianos para vivir en un mundo de Alicia en el País de las Maravillas. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pero cuidado, no porque Dios no los escoja, sino porque ellos no escogieron el camino del Señor. En segundo lugar, aquellos que vuelven atrás. Generalmente no vuelven más con el Señor y muchas veces son usados por Satanás porque conocen, porque entienden, porque pueden íntimamente muchas veces hablar de la Iglesia, de los creyentes y del mensaje, porque lo han vivido, desvirtuar el Evangelio y muchas veces hacer un daño irreparable a la obra de Dios. Estemos preparados, porque eso puede ocurrir. Pero nosotros tenemos que entender que debemos de defender el Evangelio, aunque muchas veces sea costoso. Ahora, lección 2. Todo esto dicho, hemos visto los discípulos en general. Pero ahora vamos a ir al versículo 65, y dijo, por todo esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Esta mañana hemos visto que la respuesta es automática de Pedro. Pues Señor, no creas que no lo hemos pensado. Porque estamos perseguidos, nos buscan por todas partes, solo hacemos que trabajar y nadie nos da las gracias. Esta gente que parecía tan contenta hace unos días porque le estábamos dando de comer y cuando recogimos los canastitos nos dijeron qué buenos sois y qué bueno es el maestro, ahora resulta que están contra ti y contra nosotros. Y que pronto, no lo sabían, tendremos que escondernos. Así que no creas que no lo hemos pensado. A lo mejor hay momentos en los que te piensas, sería mejor volver atrás. Y Satanás vendrá y alimentará la hoguera. ¿Sabes lo que tenemos de antídoto? No pienses que es tu fuerza, ni el camino andado, sino saber quién es Él. Es la única cosa. Primero, porque cuando levantamos el nombre de Cristo, Satanás huye despavorido. Y segundo, porque cuando levantamos el nombre de Cristo, dejamos de mirarnos a nosotros y a nuestras circunstancias y le miramos a Él. Por tanto, ¿cuánto amor hay en estas palabras? Hay otro lugar en la Escritura que el Señor les dice a ellos, cuando los discípulos en otra ocasión le dice, cuando está hablando con los fariseos y les dice lo que son, van los discípulos y dicen, Señor, les has ofendido, se van. Y el Señor les responde, ¿queréis ir vosotros también? Pero en este caso hay una palabra amorosa. En este caso lo que el Señor quiere es afianzar su fe. En este caso posiblemente piensan que están pensando que su ministerio es un fracaso, que no basta, no hace falta ni hacer el bien ni seguir porque la gente se va a ir de todas maneras. El Señor les mira y les dice, ¿queréis iros vosotros también?
Y fijaros que cuando el gentío se alejó y se fue, él no fue detrás de ellos. No dijo llamarles, que voy a cambiar el mensaje. Ahora, mi pregunta es, ¿creéis que Jesús estaba feliz? No, estaba destrozado. Si entendemos la Escritura, estaba llorando por dentro, porque se iban y dejaban de lado aquello por lo cual él iba a subir a la cruz. Él era el primero interesado en que aquella gente entendiera el Evangelio y le siguiera, pero no a cualquier precio. No para ponerlos contentos, sino para que quisieran seguirle a él por amor. Y es posible que alguno de ellos estuviera inclinado a decir, Señor, hasta aquí hemos llegado. Te hemos seguido, hemos dejado nuestra casa, no tenemos nada. Ya nos advertiste que el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar su cabeza, pero es duro. ¿Y crees que vale la pena si cuando hablas de cosas importantes la gente se va? Eso nos ocurre muchas veces a nosotros. Queremos tener un mensaje tan conciliador con el mundo, tan ecuménico con el mundo, que la gente no se va. Lo único que no hacen es escuchar la voz de Dios. No se trata de que vayamos dando golpes, no, se trata de que seamos concretos en esta tarde. Esta pregunta es para ti y para mí. No es nada que nosotros queramos dejar al Señor, pero a veces estamos tentados a dejar el compromiso, a dejar el ministerio, a dejar las cosas que estamos haciendo, porque algo nos ofende o estamos desanimados, multitud de cosas. El Señor te dirá con amor, ¿tú también lo quieres dejar? Y la única cosa que tiene que hacer esta pregunta tiene dos respuestas. O le sigues a Él o sigues en el camino que tú quieres elegir. Pero habrá muchos días que tendremos que seguir al Señor por fe, aunque no lo entendamos, aunque no lo comprendamos. Un verdadero creyente no tiene otro lugar donde ir que no sea Cristo. ¿Lo crees? Repítetelo 1 y 1000 veces, porque si no lo haces, Satanás te convencerá de lo contrario. No tenemos lugar donde ir, no tenemos otra persona que llene nuestra vida, no tenemos otras expectativas, no tenemos nada más que volver a los pies del Señor y decir, Señor mío y Dios mío, ¿a quién iré sino a ti? Eso no son palabras para pronunciar una vez en la vida en los pies del Calvario, esas fueron para perdón, esta es para compromiso, para seguir en el Señor. Y la realidad es que no solo tienes que saber a quién eliges para compartir la vida, sino tienes que saber a quién vas a seguir y por qué. Tú tienes palabras de vida eterna. Las palabras de Cristo son de vida eterna. Valen para esta vida y nos dan la vida eterna. ¿Son duras? A veces sí. Yo a veces digo, Señor, si esto no estuviera en la Biblia, tampoco me pasaría nada. No puedes mentir ni un poquito. Hombre, pues de vez en cuando no iría mal tú. ¿Qué quieres que te diga? Una mentira piadosa te quita de muchos problemas. No, la realidad es que las cosas que alejan al mundo de Cristo son las mismas que acercan a los discípulos a Él. Esos discípulos que se fueron confrontaron una realidad. Y en esa realidad los discípulos tuvieron que decidir, ¿nos vamos o nos quedamos? Pero sabemos a qué nos quedamos. Y entonces Pedro dice, como portavoz de los 12, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Pero además añade, y no solo es que tus palabras me han convencido, y no solo que yo estoy contento, es que nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese conocimiento personal, ese crecer con el Señor, ese de tener una relación real con el Señor, ese acercarnos al Señor y tener experiencias y crecer en la vida cristiana, te hará ser fuerte cuando vengan los momentos en que tienes que elegir. Pedro no está diciendo, es que mis sentimientos, es que te quiero tanto, es que maestro un día dejé allí la barca con las peces y vi tu poder, cuando yo fui allí no quería ir a pescar y tú llenaste mi barca y ahora estoy convencido que lo mejor es seguirte. No, él ha entendido el mensaje y dice, me quedo porque no tengo dónde ir, pero además porque tus palabras son vida eterna y yo he conocido y creo y conozco que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Os quiero decir una cosa importante. Hoy es fácil decir esto. En el caso de Pedro lo hizo el Espíritu de Dios.
Y el Señor mismo se lo dijo. Bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando la revelación es de parte de Dios, pueden venir cantos de sirena y no nos deslumbrarán. Nos moverán un poquito y tendremos desánimo, pero sabemos en quién hemos creído. La confesión incluye 3 razones lógicas para nosotros. No le iban a abandonar. Y no le iban a abandonar, en primer lugar, porque no hay opciones. Puedes seguir a Jesús o rechazarlo, pero Él dice que si eres tibio te vomitaré de mi boca. Así que ser un religioso no sirve para nada. En segundo lugar, sus enseñanzas tienen toda la autoridad, porque nos hablan de cosas que tienen que ver con los reinos de los cielos. Y en tercer lugar, porque he comprobado, he visto, he creído, por tu poder, por tu amor, porque me has convencido que tú eres el Hijo de Dios. Así que esta enseñanza de Pedro para nosotros en esta tarde es importante. El que crea estar firme, mire, no caiga. Y Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? ¡Qué terrible! Es lo que está diciendo: ¿me escogéis vosotros a mí? Pues yo os he escogido a vosotros. Es que el pacto es mutuo. Si vosotros me escogéis a mí, yo os escojo a vosotros. Dios nos ha escogido a nosotros, no con la limitación de redención que nos quieren decir, que Él, solamente por los que Él tenía ya escritos aquellos, no. Dios dijo, el que a mí viene, Jesús dijo, al que me viene no le echo fuera. Pero es muy interesante, porque aquí nos está diciendo que su amor, que su misericordia, que su enseñanza es para todos. Aquí las señoras, si lo recordarán, han estudiado conmigo los discípulos. Cuando llegamos a Judas, a mí me impactó mucho. Judas era el único que no era Galileo, el que era traidor. Y resulta que él convivió con Jesús todo el tiempo de su ministerio y con los discípulos. Y no era irse a casa y volver el domingo que viene, o algunos que volvéis entre semana, el lunes con las clases o el jueves con las reuniones. No, es que vivían permanentemente juntos. Y hay un refrán que dice que no conoces a alguien si no vives con él. Pues estos vivían, caminaban, comían, oraban, escuchaban. Y jamás el Señor hizo una sola acepción con Judas. Jamás. Pero sabía que le iba a negar y a traicionar. Nuestra parte no es hacer justicia. Nuestra parte es amar con el amor de Dios. A todo el que venga, recibirlo y amar con el amor de Dios. Lo que el Señor está diciendo aquí es que, aunque uno de ellos era diablo, y aquí evidentemente el término quiere decir engañador, traidor, y además nos dice después, cuando lo vemos, que el diablo había entrado en Judas, que quiere decir que lo utilizó para hacer su trabajo, porque el diablo existe, no era para él ningún problema hacer el bien y tratarle como a los demás. Fijaros que hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Teníamos mucha tarde para hablar de este tema, porque le eligió el Señor. Bueno, para sus propósitos, no hay más, facilitó. En sus propósitos, en lo que él había sido estipulado, en su concepción del plan divino, uno le iba a entregar. Iba a ser uno de los suyos. Iba a ser alguien íntimo, alguien cercano. No hay mayor dolor que el puñal de un amigo. Y no hay mayor cosa que Satanás use que la traición entre nosotros. ¿Por qué? Porque eso es lo que más hiere la obra del Señor. ¿Eso qué significa? ¿Que entonces tenemos que ir con pies de plomo? Bueno, un poquito más listos no nos iría mal. Pero se trata de que Jesús les está diciendo, estos se han ido, porque estos no son escogidos. No me han escogido a mí,
Por tanto, yo tampoco les he escogido a ellos. Yo os escogí a vosotros 12 por nombre, aunque Judas se dice que llegó, pero bueno, le acogió como los 12. ¿Para qué? Para que sea objeto de mi amor, para que viva conmigo, para que tenga oportunidad de cambio. Es más, él dio oportunidad de cambio sabiendo que no cambiaría. Y él dio de comer a los 5.000 sabiendo que le abandonarían. ¿Por qué? Porque él no ha venido a buscar justos, sino a pecadores para el arrepentimiento. Por tanto, nosotros podemos aprender muchas cosas en esta tarde. Y podemos aprender que no tenemos a nadie más a quien ir. Pero tampoco tu vecino, ni el que trabaja contigo, ni la tienda donde vas a comprar todos los días y saludas. No tiene a nadie más a quien ir. Puede que piense que tiene muchísima gente, pero no tiene a nadie más. Puede que se ría de ti, puede que no quiera escuchar, o puede ser que no sepa ni siquiera que eres creyente. Pero lo que afirma mi fe, lo que realmente es la respuesta a esta pregunta, es: no tengo a nadie más que ir, que no seas tú. Lo que hace que Jesús siga haciendo bondad, siga proclamando el Evangelio, siga enviando a esos 12, y Él se va al cielo y les hace sufrir, y la mayoría de ellos morir como mártires, menos Juan, que murió de viejo, es el amor hacia el perdido, sin importar la respuesta. A mí eso me hace muy chiquitita, si se puede ser más pequeña. Él no predica en pos de la respuesta. Él predica por su misericordia. Él ama por su misericordia. Y aún entre los 12 había un traidor, que sabía que le iba a entregar. Lo dijo mucho tiempo antes, que no había vuelta atrás, pero quiso mostrar a sus discípulos cómo tenemos que tratar a la gente. Nunca sabremos la respuesta, porque algunos pueden parecer que responden al Evangelio por un tiempo, otros largo tiempo, pero pocos quizás llegarán al final del camino. Pero nosotros, como creyentes, como miembros de la Iglesia de Gallolá, y como Iglesia de Gallolá, no solo hemos construido un edificio, que gracias a Dios ya casi está terminado, aunque nos faltan algunas cosas. Hemos de dar a este mundo, y sobre todo a este barrio que nos rodea, la opción de poder escoger y de poder elegir, sin desmayar, sin desanimarnos, sin puertas que se nos han cerrado 20 veces. Seguimos y seguimos y seguimos orando al Señor, predicando el Evangelio. ¿Por qué? Porque no tienen a nadie más que ir, que tenga palabras de vida eterna. Y si los que tenemos palabra de vida eterna callamos, ¿quién hablará? Pues pueden hablar las piedras, pero creo que se morirían de susto. Mejor que hablemos nosotros. Así que dejadme que terminemos en esta tarde. Mucho tiempo ha pasado y seguimos con el problema del compromiso. Nosotros, como creyentes, a veces funcionando según nos van las cosas. Reaccionamos según la gente responde. Pero el Señor Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia. Y este mundo necesita vida, vida eterna. Y tú has conocido quién es Cristo. Y tú le has conocido y sabes además que es el Hijo de Dios. Y además sabes que su mensaje es real y verdadero, que ha transformado tu vida. Cuando vengan las dudas, cuando vengan las ofensas, cuando vengan los desánimos, no mires al lado, mira al Señor. Y recuerda cómo Él ha sido fiel. Pero mira al lado y piensa que hay muchos que no tienen oportunidad de escoger. Que a lo mejor te han rechazado por mucho tiempo y que si te ven en el ascensor bajan andando. No importa, puedes poner un folleto en su buzón, porque Dios siguió dando oportunidades a aquellos que vez tras vez le rechazaron. Porque tú y yo somos el objeto de la misericordia de Dios, y posiblemente más de una, más de dos, más de 3 veces le rechazamos, y a veces abandonamos el camino y tenemos que volver. Así que el Señor nos ayude a nosotros para recordar siempre esto. Las palabras del Señor son para bendición. Y si son duras, son para renunciar y tener algo mejor.
y Satanás nos quiere convencer de lo contrario. Segundo, no mires a la gente como tú las ves, sino míralas como él las veía. Ovejas que no tenían pastor, que necesitaban pastor. Y cuando vemos a las personas así, tenemos compasión y miramos más allá de sus acciones, sus reacciones y lo que dicen. Les hablamos del amor de Dios. Señor os bendiga. Pues una vez más, gracias Esther. Hemos llegado al final de este día, un día completo, diría yo, puesto que hemos podido pues, aprender grandes cosas de la palabra de Dios que nos ha dejado para que vayamos, meditándolas en nuestro corazón. Al fin y al cabo, lo que ha hecho Esther es, yo en casa tenemos una jar de foc, una chimenea, y ahora cuando venga el invierno, pues porque no llega el invierno, cuando llegue el invierno, pues algún día la encenderemos. Y lo que hacemos pues es echar alguna cerilla para que prenda, ¿no? El resto tiene que ser a base de leña y que arda un gran fuego. Y esta tarde Esther lo que ha hecho es lanzar la cerilla en nuestros corazones para que esa pequeña llama, ahora el Espíritu Santo, el Señor, haga que crezca, que arda, ¿no? Y muchas gracias por esa pequeña llama que en esta noche tú nos has lanzado y ahora esperamos que sea el Señor que haga el resto en cada uno de nosotros.